Pancho Villa cruzó la frontera y atacó Estados Unidos, la única invasión. Extranjera en suelo americano, gancho inicial, 0.00045. Imagina despertar a las 4:30 de la mañana con el sonido de disparos. No disparos lejanos, no fuegos artificiales, disparos reales, tan cercanos que puedes sentir cómo las balas atraviesan las paredes de madera de tu casa. Gritos en español, caballos galopando por tu calle, el olor a pólvora quemada entrando por tu ventana. Y entonces te das cuenta de algo aterrador. Tu país, Estados Unidos de América, la nación más poderosa del mundo, está siendo invadida. Esto no es ficción. Esto no es una película de Hollywood. Esto sucedió realmente. El 9 de marzo de 1916, en un pueblo tranquilo de Nuevo México llamado Columbus, 350 estadounidenses despertaron a la peor pesadilla que una nación puede experimentar. Soldados extranjeros atacando su hogar, matando a sus vecinos, quemando sus edificios. Y el hombre que lideró ese ataque era el revolucionario más famoso de México, Pancho Villa. Lo que estás a punto de escuchar es la historia del único ataque militar extranjero exitoso en territorio continental estadounidense en más de 100 años. Una historia de traición, venganza y un hombre que decidió que si iba a caer, arrastraría al imperio más poderoso del mundo con él. Y te advierto, lo que sucedió esa noche cambió para siempre las relaciones entre México y Estados Unidos. Contexto: 045-430. Para entender por qué Villa tomó la decisión más temeraria de su vida, tienes que imaginarte cómo se sentía en febrero de 1916. Este era un hombre que 2 años antes comandaba 40,000 soldados, el ejército más poderoso de México. Un hombre que había ganado batallas imposibles. Un hombre que los periodistas estadounidenses seguían como celebridad, fascinados por este revolucionario que parecía salido de una novela de aventuras. Villa había sido amigo de Estados Unidos. Déjame repetir eso. Amigo. Protegía propiedades estadounidenses. Garantizaba la seguridad de ciudadanos estadounidenses en territorio que controlaba. Compraba armas de Estados Unidos. Había cultivado esa relación cuidadosamente porque entendía el poder. Cuando Estados Unidos ocupó Veracruz en 1914, Villa fue el único líder revolucionario que no condenó la invasión. No quería enemistarse con su proveedor de armas, pero entonces todo cambió. En octubre de 1915, el presidente Woodrow Wilson tomó una decisión que Villa nunca perdonaría. Reconoció oficialmente a Venustiano Carranza, el enemigo mortal de Villa, como presidente legítimo de México. No solo eso, Estados Unidos impuso un embargo de armas a todos los demás grupos revolucionarios. Villa ya no podía comprar armas legalmente. Su línea de suministros, crucial para su supervivencia, había sido cortada. Imagina cómo se sintió. Había sido el revolucionario cooperativo el que jugaba según las reglas estadounidenses. Y ahora Estados Unidos lo abandonaba en favor de su enemigo, justo cuando más lo necesitaba. La traición no era solo política, era personal. Villa se sentía usado, descartado como una herramienta que ya no servía, y entonces sucedió algo que convirtió esa amargura en furia homicida. El 10 de enero de 1916, 18 ingenieros estadounidenses viajaban en tren por Chihuahua. Eran empleados de una compañía minera. Cerca del pueblo de Santa Isabel, hombres armados detuvieron el tren. Sacaron a los 18 estadounidenses y los ejecutaron uno por uno. 16 murieron. Solo uno escapó para contar la historia. Algunos dicen que fueron villistas. Otros dicen que fueron bandidos. Villa negó responsabilidad, pero tampoco condenó el ataque. Su silencio fue una declaración. Los estadounidenses ya no estaban seguros en territorio que él consideraba suyo. Pero Villa no quería solo enviar un mensaje con silencio. Quería gritar su mensaje tan fuerte que todo el mundo lo escuchara. En febrero de 1916, Villa reunió a sus oficiales más cercanos. Ya no comandaba 40,000 hombres.
Ahora tenía menos de 500 guerrilleros desesperados, hambrientos, furiosos, y les presentó un plan que los dejó sin palabras. Iban a cruzar la frontera. Iban a atacar Columbus, Nuevo México. Iban a invadir Estados Unidos. Mi general, esto es suicidio, protestó el coronel Candelario Cervantes. Estados Unidos nos destruirá. Tienen un ejército enorme, armas modernas, recursos infinitos. Villa lo interrumpió con una sonrisa amarga que sus hombres conocían bien. La sonrisa de un hombre que había perdido todo y ya no tenía nada que perder. Ya nos están destruyendo, dijo. El embargo nos está matando lentamente. Carranza, con apoyo estadounidense, nos está cazando. Cada día somos más débiles. Cada día más hombres nos abandonan. ¿Cuál es la diferencia entre morir lentamente o morir peleando? Pero había más que desesperación en el plan de Villa. Había cálculo frío. El coronel Pablo López, más joven y más radical, lo entendió inmediatamente. Si atacamos Estados Unidos, dijo Pablo, forzaremos a Wilson a actuar. Enviará tropas a México. Y cuando soldados estadounidenses crucen la frontera, todo México se unirá contra la invasión. Hasta los carrancistas tendrán que elegir. ¿Están con México o con los gringos? Villa asintió. Exactamente. Wilson me traicionó. Ahora voy a forzarlo a invadir México. Y cuando lo haga, Carranza tendrá que resistir o será visto como títere. Si resiste, pierde su apoyo estadounidense. Si no resiste, pierde todo apoyo mexicano. De cualquier forma pierde. Era brillante en su desesperación. Villa, con casi ninguna carta que jugar, estaba apostando todo en una sola jugada suicida que podría, solo podría, revivir su causa moribunda. ¿Y por qué Columbus?, preguntó otro oficial. Los ojos de Villa se oscurecieron. Porque está cerca de la frontera. Porque tiene un campamento militar pequeño que podemos sorprender. Y porque hay un hombre allí, un comerciante llamado Sam Ravel, que me debe dinero y me traicionó. Le pagué por armas que nunca entregó, me robó. Esto también es personal, y ahí estaba la verdad completa. Villa no separaba lo personal de lo político. La revolución, la venganza, el honor, todo estaba mezclado en su mente. Iba a atacar a Estados Unidos por estrategia, pero también iba a atacar por rabia, por humillación. Por el placer oscuro de hacer que el imperio más poderoso del mundo sintiera, aunque fuera por un momento, lo que se sentía ser vulnerable. Los oficiales finalmente aceptaron, no porque pensaran que era buena idea. La mayoría creía que iban a morir, pero habían seguido a Villa durante años, a través de batallas imposibles, victorias milagrosas, derrotas devastadoras. ¿Por qué detenerse ahora? Si iban a morir de todas formas, al menos morirían haciendo algo que nadie olvidaría jamás. Villa envió exploradores a Columbus. Necesitaba saber cuántos soldados había, dónde estaban los edificios importantes, cuál era la mejor ruta de escape. Los exploradores regresaron con buenas noticias. Columbus era un pueblo pequeño de 350 civiles. Había un campamento militar, Camp Furlong, con 350 soldados. Los soldados estaban relajados, sin esperar ningún ataque. Perfecto. Villa estudió mapas durante días. Columbus estaba a solo 5 kilómetros de la frontera. Podrían cruzar de noche, atacar al amanecer, cuando la oscuridad todavía les diera cobertura, pero hubiera suficiente luz para ver, y retirarse antes de que llegaran refuerzos. Simple, rápido, brutal. Estableció el 9 de marzo como fecha del ataque. Durante una semana, sus hombres se prepararon. Revisaron armas, afilaron machetes, y Villa les dio discursos que los hicieron sentir que no iban a una misión suicida, sino a algo más grande. Vamos a mostrarle al mundo que México tiene dignidad, les dijo. Que no somos el patio trasero de Estados Unidos. Que no pueden traicionarnos sin consecuencias. Algunos de ustedes morirán. Tal vez todos muramos. Pero moriremos con honor. Sus hombres gritaban «¡Viva Villa!» y «¡Viva México!». Y en ese momento, en esa semana de preparación, realmente creían que estaban haciendo algo heroico. No sabían, no podían saber
que estaban a punto de desatar una tormenta que perseguiría a Villa hasta su muerte 7 años después. Pero hubo una traición. Un oficial llamado Juan Favela desertó días antes del ataque. Llevaba información detallada del plan. Favela intentó desesperadamente advertir a autoridades estadounidenses. Fue a oficiales militares y les dijo: Villa va a atacar Columbus. Tienen que prepararse. Y aquí está lo increíble, lo aterrador. Nadie le creyó. Los oficiales pensaron que era desinformación, que Favela exageraba, que Villa nunca sería tan loco como para atacar Estados Unidos. Esa falla de inteligencia iba a costar vidas estadounidenses. La noche del 8 de marzo de 1916, 485 hombres comenzaron su marcha hacia Columbus. No 40.000, no 4.000. 485 guerrilleros desesperados contra el imperio más poderoso del mundo. Villa cabalgaba al frente, 2 pistolas en su cinturón, rifle en la montura, esa mirada en sus ojos que sus hombres conocían, la mirada de un hombre que había decidido que el destino ya no importaba. La temperatura era fría. Marzo en el desierto es así, caliente durante el día, helado por la noche. Los hombres cabalgaban en silencio. Sabían que estaban haciendo historia, no sabían si sobrevivirían para contarla. Alrededor de las 2 de la mañana del 9 de marzo, cruzaron la frontera. Y aquí está algo que tienes que entender. En 1916, la frontera entre México y Estados Unidos era solo una línea imaginaria en el desierto. No había muros, no había guardias en esa área remota. Cruzar fue tan simple como seguir cabalgando. Un momento estaban en México. El siguiente momento estaban en Estados Unidos. Y nadie lo sabía excepto ellos. Una vez en territorio estadounidense, Villa detuvo la columna. Reunió a sus comandantes una última vez. Pablo López lideraría el ataque al campamento militar. Candelario Cervantes saquearía el distrito comercial. Villa personalmente iría a buscar a Sam Rabel, el comerciante que lo había traicionado. Recuerden, dijo Villa, y su voz era fría como el aire nocturno, no queremos masacrar civiles indiscriminadamente. Nuestro objetivo son los soldados y ese ladrón de Rabel. Pero si los civiles resisten, defiéndanse y tomen todo lo que puedan cargar: armas, municiones, comida, caballos, medicinas. Vamos a necesitarlo cuando nos persigan, porque nos van a perseguir. Y va a ser el infierno. Continuaron su marcha. A las 4 de la mañana llegaron a las afueras de Columbus. El pueblo estaba completamente oscuro. Casas de madera, calles de tierra, silencio absoluto. 350 estadounidenses durmiendo en sus camas, sin idea de que 485 mexicanos armados los rodeaban en la oscuridad. Villa desplegó a sus hombres en las posiciones planificadas y esperaron. Villa quería atacar justo antes del amanecer. Suficiente oscuridad para confusión, suficiente luz para ver objetivos. El momento perfecto entre la noche y el día. A las 4:45 de la mañana, Villa levantó su mano. Sus comandantes vieron la señal. Pasaron la señal a sus hombres. Y entonces, en un momento que dividiría la historia en antes y después, Villa bajó su mano. El primer disparo sonó como un trueno en el silencio de la madrugada. Y de repente, como si el infierno mismo hubiera abierto sus puertas, 485 villistas cargaron hacia Columbus gritando «¡Viva Villa!» y «¡Viva México!», disparando sus rifles, sus gritos resonando en el aire frío del desierto. En Columbus, el caos fue instantáneo y absoluto. Los civiles despertaron con disparos y gritos en español. No entendían qué estaba pasando. ¿Un incendio? ¿Un accidente? ¿Una pelea de borrachos? Y entonces vieron a los jinetes, sombras en la oscuridad previa al amanecer, disparando hacia las casas, hacia el campamento militar, hacia todo lo que se movía. En Camp Furlong, los soldados fueron tomados completamente por sorpresa. La mayoría estaba durmiendo. Los guardias de turno reaccionaron lentamente, confundidos.
El teniente John Lucas, uno de los primeros en responder, corrió hacia las barracas gritando «¡Ataque! ¡Nos están atacando!», mientras disparaba su pistola hacia las sombras. Pero había tantas sombras, tantas siluetas moviéndose en la oscuridad. ¿Cuántos atacantes había? ¿50? ¿100? ¿1000? Los villistas atacaron las caballerizas primero. Necesitaban caballos. Pero los animales, aterrorizados por los disparos y gritos, se dispersaron en pánico. Algunos villistas perdieron minutos preciosos tratando de capturar caballos que huían en todas direcciones. Fue el primer error táctico de la noche. Mientras tanto, el grupo de Candelario Cervantes atacó el distrito comercial como una ola de destrucción. Rompieron ventanas con las culatas de sus rifles. Patearon puertas hasta que la madera se astilló. Entraron a tiendas y comenzaron a saquear todo lo que podían cargar. Rifles, municiones, latas de comida, mantas, botas, todo. El Commercial Hotel, el edificio más grande del pueblo, fue atacado con particular violencia. Dentro, huéspedes aterrorizados se escondían bajo camas, detrás de muebles, en armarios. Algunos de los villistas, ya fuera intencionalmente o por accidente en el caos, prendieron fuego al edificio. Las llamas se extendieron rápidamente por la estructura de madera seca. Los huéspedes atrapados dentro gritaban, algunos saltando por ventanas del segundo piso, algunos quedando atrapados mientras el humo los sofocaba. Villa, con un pequeño grupo, fue directamente a la tienda de Sam Ravel. La furia en sus ojos era visible incluso en la oscuridad previa al amanecer. Derribaron la puerta de una patada. El sonido de madera astillándose resonó en la calle. Villa entró con su pistola levantada, buscando al hombre que lo había traicionado, pero Ravel no estaba allí. El comerciante, al escuchar los primeros disparos, había huido por la puerta trasera en su ropa de dormir. Villa, furioso por no encontrar su objetivo, ordenó que saquearan la tienda completamente. Sus hombres tomaron todo. Armas que irónicamente Ravel había vendido a otros, municiones, herramientas, comida enlatada, mantas, y luego Villa personalmente prendió fuego a la tienda. Las llamas consumieron el edificio mientras Villa observaba con satisfacción oscura. Pero el ataque no estaba yendo según el plan. Los soldados estadounidenses, después del shock inicial de los primeros minutos, se estaban organizando con una eficiencia que sorprendió a Villa. El coronel Herbert Slocum, comandante del 13º Regimiento de Caballería, había tomado control. A pesar de estar en ropa interior cuando comenzó el ataque, había logrado organizar a sus hombres en posiciones defensivas. Y entonces llegó el momento que cambió todo: las ametralladoras. Los soldados estadounidenses tenían ametralladoras Bennett Mercier. Cuando las instalaron y comenzaron a disparar, el sonido era como nada que los villistas hubieran escuchado antes. No el crack, crack, crack de rifles individuales, sino un rugido continuo, como si la muerte misma estuviera gritando. 500 balas por minuto barriendo las calles. Los villistas comenzaron a caer. 1, 2, 5, 10, 20, cayendo como trigo bajo una guadaña. Villa vio a hombres con los que había cabalgado durante años ser cortados por la mitad por el fuego de ametralladoras. Vio a Pablo López, su comandante joven y valiente, recibir un disparo en el hombro y caer de su caballo. Vio el plan cuidadosamente diseñado desmoronarse en caos sangriento. El elemento sorpresa se había ido. La oscuridad protectora se estaba convirtiendo en luz del amanecer. Y los estadounidenses, con sus mejores armas y posiciones defensivas, estaban contraatacando con una ferocidad que igualaba la de los villistas. A las 5:30 de la mañana, 45 minutos después de que comenzara el ataque, Villa tomó la decisión más difícil de su vida. Levantó su brazo y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¡Retirada! Todos de vuelta a México. ¡Ahora! Algunos de sus hombres no querían irse. Estaban demasiado ocupados saqueando, demasiado enfocados en su objetivo específico.
Villa tuvo que gritarles de nuevo: «He dicho retirada. Si se quedan, mueren. ¡Vámonos!». Los villistas comenzaron a retirarse, algunos cargando sacos con productos saqueados, algunos ayudando a compañeros heridos a subir a caballos, algunos simplemente corriendo a pie, porque sus caballos habían huido. Era una retirada caótica, desesperada. Los soldados estadounidenses los perseguían, disparando sin parar. Soldados enfurecidos por el ataque a su hogar, queriendo venganza, queriendo sangre. La persecución continuó por kilómetros. Los villistas corrían hacia la frontera, los estadounidenses detrás de ellos como perros de caza. Hombres cayendo en ambos lados, el desierto manchándose de rojo con la primera luz del día, el sonido de disparos resonando en las colinas. Finalmente, alrededor de las 6:30 de la mañana, Villa y sus hombres sobrevivientes cruzaron de vuelta a México. Los soldados estadounidenses llegaron a la línea fronteriza y se detuvieron. No tenían autorización para cruzar. Eso requeriría órdenes del presidente. Se quedaron allí, mirando a los villistas desaparecer en el desierto mexicano, furiosos, frustrados, pero sin poder hacer nada más que mirar. Villa había estado en territorio estadounidense menos de 2 horas. Pero en esas 2 horas había hecho algo que nadie había hecho en más de 100 años. Había invadido Estados Unidos. Había matado soldados estadounidenses en su propio suelo. Había quemado un pueblo estadounidense. Y había escapado. Cuando el sol salió completamente sobre Columbus, el pueblo parecía una zona de guerra. Y lo era. Edificios quemándose, el Commercial Hotel reducido a cenizas humeantes, cuerpos en las calles, sangre en la tierra. El aire olía a humo, pólvora quemada y muerte. Los sobrevivientes comenzaron a salir de donde se habían escondido. Sótanos, armarios, debajo de camas. Una mujer salió de su casa y encontró a su esposo muerto en el porche, un agujero de bala en su pecho, sus ojos todavía abiertos, mirando al cielo que nunca volvería a ver. Cayó sobre su cuerpo llorando, gritando su nombre una y otra vez, como si el volumen de su dolor pudiera traerlo de vuelta. Los soldados comenzaron a contar sus muertos. 8 soldados habían caído, hombres jóvenes, la mayoría apenas mayores de 20 años, que habían pensado que estar estacionados en un pueblo tranquilo de Nuevo México sería un servicio fácil. Ahora estaban muertos, sus vidas terminadas por balas disparadas por hombres a los que nunca habían conocido, en una guerra que no entendían completamente. Y los civiles, 10 civiles muertos. Un comerciante de 60 años que había intentado defender su tienda con una escopeta vieja. Una madre de 3 niños alcanzada por una bala perdida mientras corría hacia el sótano. Un adolescente de 17 años que había salido a ver qué estaba pasando y recibió un disparo en la cabeza. Murió instantáneamente. Cayó en la calle donde su madre lo encontró más tarde, su sangre mezclándose con la tierra. En el lado villista, el conteo era mucho peor. Villa admitió después haber perdido alrededor de 100 hombres muertos o mortalmente heridos. Pero otras fuentes sugieren que el número fue mayor. Las ametralladoras estadounidenses habían sido devastadoras. Algunos villistas heridos, que no pudieron escapar, fueron ejecutados en el lugar por soldados estadounidenses enfurecidos. No fue guerra. Fue venganza. En Washington, D.C., el presidente Woodrow Wilson recibió la noticia del ataque mientras desayunaba. Se dice que el plato cayó de su mano. Estados Unidos había sido atacado, en su propio territorio, por un ejército extranjero. Era inconcebible, impensable, y sin embargo había sucedido. Los periódicos estadounidenses explotaron con una furia que no se había visto en décadas. El New York Times tituló en letras enormes: Villa ataca Columbus, mata a americanos en suelo estadounidense. El Chicago Tribune: bandidos mexicanos invaden América. El San Francisco Chronicle: Villa debe ser capturado o muerto.
Los editoriales exigían acción militar inmediata y masiva. Algunos pedían la invasión completa de México. Otros querían simplemente la cabeza de Villa en una estaca. El senador Albert Fall de Nuevo México, parado frente al Senado con lágrimas de rabia en los ojos, declaró: «Villa es un perro rabioso que debe ser cazado y destruido. Debemos enviar todo nuestro ejército si es necesario. No podemos permitir que esta afrenta quede sin respuesta». Wilson enfrentaba la presión más intensa de su presidencia. Era un año electoral. Su rival político, Theodore Roosevelt, lo acusaba de ser débil frente a agresión extranjera. La población estadounidense exigía sangre, pero Wilson también era un internacionalista cauteloso. Había tratado de evitar involucrarse demasiado en los asuntos internos de México. Creía en autodeterminación, en dejar que los países resolvieran sus propios problemas, pero Villa le había quitado esa opción. No podía ignorar una invasión de territorio estadounidense. No podía parecer débil. El 10 de marzo, solo un día después del ataque, Wilson ordenó la movilización del ejército. Y el 15 de marzo, apenas 6 días después del ataque, el general John Jett Pershing cruzó la frontera a México con una fuerza expedicionaria de 10,000 soldados. La expedición punitiva había comenzado. Su misión era simple en papel, imposible en práctica: capturar a Pancho Villa, vivo o muerto. Pershing era un oficial experimentado y duro. Había peleado contra guerreros apaches en su juventud. Había servido en las Filipinas aplastando insurgencias. Tenía reputación de ser implacable pero efectivo. Si alguien podía capturar a Villa, era él, o eso pensaban. Lo que Pershing y sus 10,000 soldados no sabían era que estaban entrando a un territorio que no entendían, persiguiendo a un hombre que conocía cada cañón, cada cueva, cada fuente de agua. Villa no solo estaba huyendo, estaba desapareciendo, convirtiéndose en humo, en leyenda, en fantasma. Los primeros días de la expedición fueron prometedores. Las tropas estadounidenses avanzaron profundo en Chihuahua. Encontraron campamentos abandonados todavía calientes. Encontraron aldeanos que habían visto pasar a Villa horas antes. Parecía que estaban cerca, que pronto lo atraparían, pero nunca lo atraparon. Cada vez que pensaban que lo tenían rodeado, Villa ya se había ido. Cada guía que contrataban los llevaba en círculos o directamente a trampas. Cada aldeano al que preguntaban daba información falsa. ¿Villa? Oh sí, pasó por aquí ayer yendo hacia el norte. Y Pershing marchaba hacia el norte para descubrir que Villa estaba en realidad al sur o al este, o en ninguna parte y en todas partes. Y había algo más, algo que Pershing no había anticipado. La población local protegía a Villa. Para los campesinos del norte de México, Villa no era bandido, era héroe. Era el hombre que había redistribuido tierras de hacendados ricos. Era el hombre que había construido escuelas. Era el hombre que los había defendido contra abusos. ¿Por qué traicionarlo ahora a los estadounidenses? Venustiano Carranza, el presidente mexicano que supuestamente era aliado de Estados Unidos, se encontraba en una posición imposible. Había dado permiso para que las tropas estadounidenses persiguieran a Villa, pero mientras más profundo penetraban en México, más parecía una invasión que una operación específica. La población mexicana comenzaba a volverse contra Carranza. ¿Por qué permitiste que los gringos violen nuestra soberanía? Exigían saber por Carranza, atrapado entre su alianza con Estados Unidos y el nacionalismo mexicano creciente, comenzó a obstaculizar secretamente la expedición de Pershing. Ordenó a sus propias tropas que no cooperaran demasiado. Envió información falsa. Y cuando tropas estadounidenses se encontraron con fuerzas carrancistas en un lugar llamado Carrizal, en junio, estalló un tiroteo. Ambos lados sufrieron bajas. Estados Unidos y México casi entraron en guerra total. Wilson, viendo el desastre en que se estaba convirtiendo la expedición, ordenó a Pershing que se detuviera. No podía avanzar más profundo en México. Tenía que contentarse con patrullar el norte de Chihuahua, esperando a que Villa cometiera un error. Villa no cometió ese error.
Durante los meses que Pershing lo buscaba, Villa prácticamente desapareció. Se movía solo de noche, nunca dormía en el mismo lugar 2 noches consecutivas. Su ejército se había fragmentado en grupos pequeños que eran imposibles de rastrear. Pero no estaba inactivo. Continuaba atacando objetivos carrancistas cuando podía. Continuaba siendo una presencia, un fantasma que no podían atrapar. Y mientras tanto, algo extraordinario estaba sucediendo en la cultura popular mexicana. Corridos, las canciones populares tradicionales mexicanas, comenzaron a aparecer sobre el ataque a Columbus. Cantantes en mercados, en cantinas, en plazas públicas, cantaban sobre cómo Villa había humillado al ejército estadounidense. Se devolvieron los americanos como perros consentidos, porque al buen general Villa se les peló de las manos. Estas canciones transformaban lo que había sido objetivamente un ataque mal ejecutado en una victoria épica. Villa había sufrido más bajas que los estadounidenses. Había provocado una invasión masiva de su país. Había perdido hombres que no podía reemplazar. Pero en la narrativa popular había derrotado a Estados Unidos. Había invadido el imperio más poderoso del mundo y había escapado. Era invencible. La mitología estaba superando la realidad. Y Villa, donde quiera que estuviera escondido, era lo suficientemente inteligente para cultivar esa mitología. Enviaba mensajes a periodistas. Hacía apariciones sorpresa en pueblos para demostrar que seguía vivo. Una vez, supuestamente, cabalgó cerca del campamento de Pershing solo para burlarse de él. «Dile a Pershing que Pancho Villa estuvo aquí», dejó dicho con un aldeano. Para enero de 1917, estaba claro que la expedición punitiva había fallado completamente. Pershing no había capturado a Villa. De hecho, Villa parecía estar más fuerte que cuando la expedición había comenzado. Había reconstruido sus fuerzas a aproximadamente 3.000 hombres. Seguía atacando, seguía luchando y seguía siendo libre. Además, los eventos mundiales estaban cambiando las prioridades estadounidenses. La Primera Guerra Mundial se intensificaba. Alemania había comenzado guerra submarina sin restricciones, hundiendo barcos estadounidenses. Estados Unidos estaba cada vez más cerca de entrar al conflicto europeo. Perseguir a un revolucionario mexicano en el desierto ya no parecía tan importante cuando Europa estaba en llamas. El 5 de febrero de 1917, Pershing recibió la orden que probablemente alivió y frustró: retirada. La expedición punitiva terminaba oficialmente. Había durado casi un año. Había costado más de $130 millones, una fortuna en ese tiempo. Había involucrado más de 10.000 soldados en su punto máximo. Y había logrado exactamente nada de su objetivo principal. Villa seguía libre. Seguía luchando y había logrado lo imposible: hacer que el ejército estadounidense pareciera impotente. Final 40-50. Las tropas estadounidenses cruzaron de vuelta a Estados Unidos en febrero de 1917. Importa porque nos muestra que el conocimiento local supera a la tecnología superior. Pershing tenía mejor equipo, más hombres, más recursos. Villa tenía apoyo popular y conocimiento del terreno. En una guerra asimétrica, esas ventajas locales pueden ser decisivas. Estados Unidos aprendería esta lección de nuevo en Vietnam, en Afganistán, en Irak. Pero la primera lección moderna vino persiguiendo a Villa en el desierto de Chihuahua. Importa, porque nos recuerda que las invasiones extranjeras, incluso justificadas, frecuentemente fortalecen a quienes pretenden debilitar. La expedición punitiva fue concebida para destruir a Villa. En cambio, lo convirtió en mártir nacional y deslegitimó al gobierno mexicano que la había permitido. Es un patrón que se ha repetido una y otra vez en la historia, pero parece que cada generación tiene que aprenderlo de nuevo. Y finalmente, importa porque nos muestra que la narrativa histórica depende de quién la cuenta. En Estados Unidos, Villa es frecuentemente retratado como terrorista, bandido, el hombre que atacó territorio estadounidense y mató civiles inocentes.
En México es héroe revolucionario, defensor de los pobres, símbolo de resistencia. Ambas narrativas contienen verdades, ambas son incompletas. La historia real es más compleja que cualquier versión simplificada. Villa era un hombre de contradicciones profundas. Era brutal y compasivo. Era estratégico e impulsivo. Era leal hasta la muerte con sus amigos e implacable con sus enemigos. Redistribuyó tierras a campesinos, pero también ejecutó prisioneros sin juicio. Construyó escuelas, pero también quemó pueblos. Era, en otras palabras, completamente humano en su complejidad. El ataque a Columbus fue su acto más audaz y su error más grande. Logró su objetivo inmediato: provocar una invasión estadounidense que desestabilizara a Carranza. Pero el costo fue enorme. Perdió hombres, convirtió a Estados Unidos en enemigo permanente. Y aunque sobrevivió la expedición punitiva, nunca recuperó su posición anterior. El resto de su vida fue esencialmente una retirada lenta hasta su asesinato. ¿Valió la pena? Depende de cómo definas valer la pena. Si preguntas si Villa logró sus objetivos revolucionarios últimos de redistribuir riqueza y transformar México fundamentalmente, la respuesta es no. La Revolución Mexicana produjo cambios, sí, pero no la transformación radical que Villa imaginaba. Pero si preguntas si Villa dejó un legado, si hizo algo que la gente recordaría, la respuesta es absolutamente sí. Más de 100 años después, seguimos hablando de él, seguimos debatiendo sus acciones, seguimos sintiendo la reverberación de ese ataque al amanecer en Columbus, Nuevo México. Hay una historia que se cuenta en Parral, el pueblo donde Villa fue asesinado. Dicen que la noche después de su funeral, alguien escribió en la pared cerca del lugar de la emboscada: Villa nunca muere. Vive en cada mexicano que se niega a arrodillarse. No sé si esa historia es verdad. Probablemente es apócrifa, una de esas leyendas que crecen alrededor de figuras históricas grandes. Pero verdadera o no, captura algo esencial sobre el legado de Villa, que se convirtió en algo más grande que un hombre. Se convirtió en símbolo. Y los símbolos, a diferencia de los hombres, no mueren con balas. El 9 de marzo de 1916 fue el día en que Pancho Villa cruzó la línea, literal y figurativamente. Cruzó la frontera de México a Estados Unidos. Cruzó la línea de revolucionario a invasor internacional. Cruzó la línea de lo estratégicamente sensato a lo temerariamente audaz. Y al hacerlo, se condenó y se inmortalizó simultáneamente. Imagina por un momento cómo se debe haber sentido Villa esa madrugada, cabalgando hacia Columbus, sabiendo que probablemente era una misión suicida. El aire frío del desierto contra su cara, el peso de sus pistolas en su cinturón, el sonido de 485 caballos galopando detrás de él. Los hombres que había liderado durante años, que confiaban en él lo suficiente para seguirlo incluso al territorio del enemigo más poderoso del mundo. ¿Tenía miedo? Probablemente. Solo un loco no tendría miedo. Pero su rabia era más fuerte que su miedo. Su sentido de traición era más fuerte que su instinto de supervivencia. Y su necesidad de probar algo a sí mismo, a México, al mundo, era más fuerte que cualquier consideración racional. En ese momento, cabalgando hacia Columbus, en la oscuridad previa al amanecer, Villa no era solo un hombre. Era la encarnación de siglos de resentimiento mexicano contra dominación estadounidense. Era la venganza de 1848, cuando Estados Unidos tomó la mitad de México. Era la furia contra Porfirio Díaz y su venta del país a intereses extranjeros. Era el grito de todos los campesinos mexicanos que habían sido pisoteados por fuerzas que no podían controlar. Y por 2 horas, en ese pueblo pequeño de Nuevo México, esa furia se manifestó en balas y llamas y gritos en la oscuridad. Estados Unidos, acostumbrado a invadir pero nunca a ser invadido, aprendió lo que se sentía. Y aunque la lección fue breve, fue inolvidable. Cuando piensas en todas las invasiones en la historia,
todas las conquistas, todos los imperios que han marchado sobre otros pueblos. Hay algo único en el ataque de Villa a Columbus. No fue conquista, no fue ocupación, fue declaración. Fue Villa diciendo, pueden traicionarme, pueden abandonarme, pueden apoyar a mis enemigos, pero no sin precio, no sin consecuencia, no sin que yo les muestre que aunque soy más débil, no soy impotente. Y esa declaración resonó. En México, inspiró resistencia. En Estados Unidos provocó humillación y furia. En el mundo, demostró que incluso el imperio más poderoso tenía vulnerabilidades. Las lecciones de Columbus informarían conflictos durante todo el siglo XX y más allá. Hay una última cosa que quiero que entiendas sobre esta historia. Es fácil, desde nuestra perspectiva cómoda más de 100 años después, juzgar las decisiones de Villa. Decir, no debió haber atacado Columbus, o debió haber negociado más, o debió haber aceptado su derrota con gracia. Pero Villa no vivía en nuestro mundo cómodo. Vivía en un mundo de violencia brutal, donde las opciones eran luchar o morir, resistir o ser destruido. Y en ese mundo, con esas opciones, tomó la decisión que su carácter, su historia y su momento histórico exigían. No fue la decisión más sabia, no fue la decisión más moral, pero fue la decisión más Villa, punto. Y por eso, más de 100 años después, seguimos contando su historia. Seguimos debatiendo sus acciones. Seguimos sintiendo la fascinación y el horror de lo que hizo esa madrugada de marzo cuando 485 mexicanos cruzaron la frontera y atacaron Estados Unidos. Fue la única invasión extranjera exitosa de territorio continental estadounidense en más de 100 años. Y fue liderada por un ex bandido convertido en revolucionario que decidió que si el mundo no lo recordaría por sus victorias, lo recordaría por su audacia. Y tenía razón, lo recordamos. Cada 9 de marzo, cuando el sol sale sobre Columbus, Nuevo México, las sombras que proyectan los edificios todavía parecen contener fantasmas de hombres a caballo gritando «¡Viva Villa!». Y en las montañas de Chihuahua, los vientos que soplan a través de los cañones todavía parecen llevar el eco de cascos de caballos y disparos de rifles. Villa murió en 1923, pero la memoria de lo que hizo en 1916 sigue viva. Y seguirá viva mientras haya personas interesadas en historias de valentía imposible, de desafío contra todo pronóstico, de hombres que eligieron pelear incluso cuando la derrota era segura, porque al final esa es la lección más profunda del ataque de Villa a Columbus, que el espíritu humano, cuando es empujado lo suficientemente lejos, es capaz de actos que desafían toda lógica, toda razón, toda cautela. Y esos actos, para bien o para mal, son los que recordamos, los que estudian nuestros descendientes. Los que definen cómo entendemos qué significa ser humano en momentos de crisis extrema. Pancho Villa cruzó la frontera y atacó Estados Unidos. Fue audaz, fue terrible, fue memorable, y más de 100 años después, seguimos tratando de entender por qué lo hizo y qué significa. Tal vez la respuesta es simple. Lo hizo porque podía, porque tenía que hacerlo. Porque en su mente, la alternativa, aceptar la traición calladamente, era una muerte peor que cualquier bala podría dar. Y en esa elección, en ese momento de cruzar la línea, se convirtió en inmortal. Si esta historia te ha dejado con la piel de gallina, si te ha hecho sentir algo de la tensión y el terror de esa madrugada hace más de 100 años, entonces hemos logrado algo importante. Hemos mantenido viva la memoria, porque estas historias, estas lecciones de la historia, no son solo sobre el pasado, son sobre cómo entendemos el presente y cómo preparamos el futuro. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias que te hagan sentir, que te hagan pensar, que te transporten a momentos que definieron nuestra historia, entonces te invito a que te quedes con nosotros, porque hay tantas historias más por contar. Historias de valentía y traición, de amor y odio, de triunfo y tragedia.
Historias que merecen ser recordadas. La historia de Pancho Villa y el ataque a Columbus es solo una de miles, pero es una que nunca olvidarás. Y eso, al final, es lo que Villa hubiera querido, ser inolvidable. Fin.